Buenos días a todos, yo soy Irene y hoy vengo a dar unas cuantas recomendaciones de libros muy cortos que recomiendo leer especialmente en verano. Personalmente, los libros ambientados o con unas vibraciones, digamos, muy veraniegas, a mí me gusta leerlos todo el año porque todo el año entran, sobre todo a mí, es los meses de antes de verano, o sea, cuando ya empieza a hacer calor, como a partir de Pascua, que además vacaciones, bueno, se respira ya en el aire, ¿no? Que se acerca el verano. Pues a partir de esos meses yo ya estoy completamente en el mood veraniego, ¿no? Pero bueno, sí que es como bastante sonada esta cosa de los tochos para verano, libros muy largos cuando tienes mucho tiempo para leerlos, es muy coherente, pero también podemos preferir libros cortos en esta época, ya sea porque por tener más cosas que hacer, porque haces planes o igualmente tienes que trabajar o lo que sea, o simple y llanamente te apetece un día desconectar y poder tirarte 2-3 días leyendo, o incluso uno, porque hay libros de estos que te puedes leer perfectamente de una sentada, y meterte en una historia y meterte de lleno y luego ya salirte y olvidarte, o no olvidarte, ¿sabes? Estos libros se pueden quedar contigo mucho tiempo. Pero lo que digo, que si te apetece saber las recomendaciones que vengo a comentarte, quédate, que empezamos. Bueno, con esta idea de libro que te puedes leer en una sentada, voy a empezar hablando de el último que me he leído de los que vengo a comentar, que es Yo vivo, de Max Aub. Este texto es cortísimo, tiene menos de 80 páginas, además no creo que empiece... O sea, tiene... pues eso, 70 páginas, no llega. Y viene a narrar un día en la vida del protagonista. Es desde que se levanta, pues un día de playa, el sol, el aire y la gente con la que se pueda encontrar. Pero lo más especial de este libro es la forma en la que está escrito. Voy a leer el principio porque creo que enseguida se va a entender, pero vamos, que, bueno, primero lo leo y luego comento más. Vale. Capítulo 1. Del despertar. Es, de pronto, ya. Surte, rompe las nieblas del blando sueño del amanecer ya tibio. Todo como estaba. La noche pasó volando, sin huella. Nada sorprende tras el repente del día ya hecho. Al despertar no hay quien lo coja, dándose cuenta ya fue. Sí, está en la playa, en la casa de la playa. Lo primero que percibe es la presión de la sábana en el pulgar de su pie derecho. Lo tumba, lo aparta hacia un lado, siente el frescor del lienzo limpio. Extraña la penumbra, hecho la mayor oscuridad de su cuarto de la ciudad. Las fallevas se hinchan, pegajosas, rezumando resina. El sol, de poco nacido, envieja los nudos de la madera de pino de las contraventanas. Sombra caliente. Ahora, despacio, separa la pierna izquierda hasta formar su mayor ángulo con la derecha. La suave temperie del enhollado asciende por las pantorrillas, como si atravesara un vado. Entonces, movimiento brusco, da media vuelta a la derecha, se vuelca sobre su costado. Siente su perfil en la almohada, una línea de hilo. Enrique todavía no ha pensado en nada. Cree que no ha pensado en nada. ¿Tiene sueño? Indaga y no se contesta. Cierra los ojos y piensa en lo que va a hacer. No tiene nada que hacer. Mullicie. Eritmia. Se encoge. Se desenrosca enseguida, alarga un brazo y toca el fresco encalado de la pared. Nada más que lo que él quiera hacer. Placidez. Ocio deleitoso. Balsas de aceite. Bueno, y sigue. Básicamente es una descripción por parte de un narrador omnisciente que busca poner en... es que es muy difícil, ¿vale? de describir esto. Es poner en palabras la existencia, básicamente. O sea, lo de yo vivo es darle vueltas a eso una y otra vez. Por supuesto, es bastante existencialista, pero desde
desde un punto de vista muy cercano a la naturaleza, a la sensorialidad, a estar presente. Tiene frases que son impresionantes. O sea, la forma en la que una sencillez, justo al principio sí que hay bastantes palabras que me imagino que serán una mezcla entre castellano antiguo y castellano muy culto y por tanto en desuso, pero que no os asuste porque se entiende absolutamente todo. O sea, yo hay palabras que de lo que he leído que no conozco, pero eso no te impide, sobre todo, aparte de conectar con los pensamientos que se están transmitiendo, apreciar la belleza de lo que se narra y de cómo se narra. Yo esto me lo leí un momento, una tarde de junio, y fue maravilloso. O sea, es que desde luego es un libro que se me ha quedado dentro, también porque en el momento en que yo lo he leído estaba muy también sintiendo, yo creo, la vida de esa forma, no desde un punto de vista inmediato, sino a nivel general, interpretar la existencia de esta manera. Pero eso que, o sea, yo creo que te puede acercar a una conciencia terrenal muy bonita, a una concepción de, pues esto, de la presencia física. O sea, habla mucho también, que es algo que me fascina a nivel temático, del límite del cuerpo, de una posición muy física del cuerpo en relación al espacio y al mundo, a un mundo material, pero también a un mundo más metafísico. Yo lo recomiendo muchísimo. Lamentablemente está descatalogado, pero se puede encontrar de segunda mano. Siguiente libro que voy a comentar es Metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb. O Nothomb, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Esta escritora francesa me parece que es bastante conocida en general. Todos sus libros son muy cortos. Este tiene unas 140 páginas y también se puede leer en un momento. Yo, si no recuerdo, es que lo leí hace varios años ya. De hecho, lo releí el año pasado porque es de mis libros favoritos. Y es que te lo lees en nada. Lo mismo, te lo puedes leer en un día perfectamente o dos, porque además te engancha mucho. O sea, aquí se viene a narrar, a contar en primera persona la vida de una niña desde que nace hasta que cumple unos 3 años. O sea, no sé si es justo el momento en el que los cumple o ya lleva unos días vividos, ¿no? Pero me entendéis, los primeros 3 años de vida, de los cuales los primeros, incluso 2 y medio, vive en un estado prácticamente vegetal, salvo por el hecho de que tiene conciencia y... Bueno, no voy a decir nada más de la trama porque creo que es muy interesante descubrirlo, pero lo mismo, voy a leer el principio porque creo que también se entiende muy bien el ritmo y la dirección y la voz narradora desde la primera página. Voy. En el principio no había nada, y esa nada no estaba ni vacía ni era indefinida, se bastaba sola a sí misma. Y Dios vio que aquello era bueno. Por nada del mundo se le habría ocurrido crear algo. La nada era más que suficiente, lo colmaba. Dios tenía los ojos perpetuamente abiertos y fijos. Si hubieran estado cerrados, nada habría cambiado. No había nada que ver y Dios nada miraba. Se sentía repleto y compacto como un huevo duro, cuya redondez e inmovilidad también poseía. Dios era la satisfacción absoluta. Nada deseaba, nada esperaba, nada percibía, nada rechazaba y por nada se interesaba. La vida era plenitud hasta tal punto que ni siquiera era vida. Dios no vivía, existía. Y lo más interesante de esto es que Dios es la que yo imagino que es esta personita de aquí que es perfecta, es decir, la narradora. Porque la narradora, al principio de su vida, se refiere a sí misma como Dios. Lo mismo, es un texto bastante existencialista, tiene un humor muy
conmigo desde luego conecta, o sea, no es un humor de reírte a carcajadas, es un humor de decir, wow, qué fascinante lo que está proponiendo esta persona, desde la autora hasta la protagonista. ¿Y por qué recomiendo este libro precisamente como libro de verano? Pues por una escena muy concreta. O sea, en general hay varios momentos que se desarrollan en verano y pues esta idea de la playa, la relación con la hermana mayor, que tiene una escena muy bonita en la playa, bueno. Pero hay una escena que ocurre en una piscina en la que, o sea, es que tengo la imagen que yo leí eso y desde entonces, cada vez que me sumerjo en el agua, yo vivo aquí. Y claro, yo me sumerjo en el agua, en el mar, en una piscina, donde sea, pues generalmente en verano. Pero bueno, que cada uno lo puede luego experimentar como le apetezca, ¿no? O como surja. Pero eso, hay una escena en la que ella se cae en una piscina, se queda boca arriba desde dentro del agua y mira el sol y el exterior a través de los reflejos de la superficie. Y es una imagen tan bonita la que crea que, o sea, esa imagen forma parte de mí, de cómo yo entiendo el mundo ahora. Y desde que leí este libro, es que lo he dicho, el mundo es distinto. O sea, la luz a través del agua es otra. O sea, tiene, quiero decir, no es otra, es la misma, pero yo la veo, o sea, ya no la veo, la vivo, la experimento desde una calma y una belleza infinitas. Yo creo que seguro que, o sea, seguro no, pero es muy probable que hayáis oído hablar de este libro. Si no os habéis animado todavía, hacedlo. Y para continuar, vengo con otro libro que seguro que también habéis hablado, o sea, habéis podido oír hablar de él, porque lo mismo, es bastante reconocido y es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Este libro yo lo leí en unas vacaciones de Pascua hace unos cuantos años y lo mismo, o sea, es de los libros que te atraviesan completamente. Es un libro duro, lo aviso, o sea, no de estos que no se pueden leer, pero hombre, que puede ser incómodo, sobre todo al principio, porque venimos a seguir, o sea, la narra en dos tiempos, bueno, no dos tiempos, la narra en presente, si no me equivoco, pero hace referencia a dos líneas temporales, la del presente, del narrador, y la de su infancia, que te lleva a ese verano en que la madre del protagonista tuvo los ojos verdes. Básicamente es una relación materno-filial complicada, en el que ya desde el principio voy a leer la primera página de nuevo porque, no sé, creo que demuestra muy bien el tono. O sea, es un lenguaje súper bonito el de este libro, pero súper crudo y muy violento a veces también. Empiezo. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Bueno, este libro es un camino por la vida, literalmente dura. O sea, el periodo en el que se enmarca es de unos 3 meses, esta infancia a la que vuelve el protagonista, en, te diría, una casa de campo en un pueblo del sur de Francia. O sea, igual me lo estoy inventando, pero en mi recuerdo es así, así que por tanto creo que es una lectura que puede hacer mucha gente. Si es al norte en vez de al sur, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Era en Francia y era un pueblo. Y la forma en la que estos dos personajes se encuentran, se acompañan,
y la forma en la que descubren otra forma de contemplar la vida, pero desde una situación muy inmediata, es decir, no es una cuestión contemplativa, es más bien experimental. Bueno, espero que se entienda lo que quiero transmitir. Es de mis libros favoritos, lo mismo que el de Metafísica de los tubos. Es que, o sea, es brutal. Es además precioso el lenguaje, las imágenes que crea. Se desarrolla en verano y yo creo que, bueno, este tiene un poco más de páginas, creo que son unas 250, pero, o sea, si os fijáis aquí, o sea, las páginas están medio vacías, ¿vale? O sea, esto te lo lees en un suspiro, se lee en nada, tiene un ritmo también muy ágil y yo recuerdo, o sea, es que además me lo leí en varios lugares, ¿no? Pero recuerdo estar sentada en una tumbona al lado de una piscina y pasaban cosas, pues, a ratos tristes y a rato muy bonitas. Y recuerdo frases y momentos de reírme en voz alta por lo irónico a veces o lo absurdo o simplemente lo gracioso de la situación. Y creo que eso es algo también muy a tener en cuenta, porque dentro de que puede ser un libro crudo y hombre, duro, tiene momentos de reírse y de aproximarse a estas realidades desde una livianidad, una ligereza que es que conforman en sí una obra muy, muy buena. Dicho esto, continuamos con Los días felices de Samuel Beckett. A mí Beckett me encanta. O sea, me encanta. Me encanta... por supuesto, todos los libros de los que voy a hablar me encantan, ¿vale? Pero a nivel de autor, de los que voy a hablar, o sea, Beckett, quiero decir... O sea, es que me parece incomparable. El teatro del absurdo en general, esto es teatro, me encanta. Pero vamos, que... De hecho, solo he leído teatro de Beckett. Hace nada encontré en una librería de segunda mano Molloy, que es una novela, y vamos, tengo unas ganas impresionantes de leerla, pero bueno, cuando la lea ya vendré a hablar de ella. Por ahora, Los días felices es el monólogo, bueno, monólogo interrumpido muy ocasionalmente por el marido de Winnie. Es decir, Winnie es la protagonista y lo mismo, Los días felices resulta que es un monólogo bastante duro y difícil de digerir por lo catastrófico de la situación que expone. O sea, al final, Beckett en todas sus obras es muy existencialista. Además, es repetitivo. Podría hacerse pesado, pero a mí personalmente me fascina la forma en la que juega con el lenguaje. O sea, me parece impresionante además leerlo traducido. O sea, me encantaría poder leerlo y me refiero a apreciarlo como debe de ser escrito, de estar escrito en lengua original. Tengo la edición bilingüe y me gustaría leerla próximamente en inglés, que es en la lengua en la que lo escribió, siendo el, bueno, de habla francesa. Pero, no, espera, igual me estoy confundiendo. Igual adoptó el francés. Perdón, espera. No sé si lo voy a... Vale, no. Él era originalmente inglés, luego adoptó el francés para escribir en otras obras, originalmente en francés. Pero bueno, ese es otro tema. No voy a leerlo porque esto sí que creo que es más interesante aproximarse. Pero hace muchas reflexiones. Bueno, ubico. Winnie está enterrada hasta la cintura en el desierto. Y su marido está hecho una bola ahí por detrás. Entonces ella se despierta, hace las cosas del despertar
y luego se queda sin nada que hacer y empieza a hablar, intenta hablar con Willy, que no le contesta, habla con un público que no le contesta, y es este intentar vivir, salvarse, aguantar, buscar un punto al que aferrarse, y mientras se está hundiendo, y ella se esfuerza en ver el lado positivo de las cosas, recordar aquellos días felices, ese día en el que se encuentra ella es un día feliz por cada pequeña cosa, pequeño gesto en los que ella ve la salvación. También tiene bastantes guiños a una divinidad que pues es un poco la que orquesta los hilos del destino, ¿no? Cómo va guiando, cómo puede salvarla a ella o no salvarla. Y bueno, además tiene un momento, tiene muchísimos momentos, tiene muchísimos fragmentos de texto que son impresionantes. Voy a leer uno que habla de las palabras, del lenguaje, de la importancia o deficiencia del lenguaje. Básicamente ella está hablando todo el rato, intentando con ello aferrarse a la vida. Entonces, en un momento en el que está pensando que igual ella misma puede no morir derretida por un incendio que ha habido, ¿vale? Y entonces también contrasta esa idea con la perspectiva, porque esta cosa de cada vez hace más calor y tal. Y entonces dice, bueno, hablo de clima suave y clima tórrido. Son palabras vacías. Lo de las palabras vacías... Pausa. Hablo de cuando todavía no estaba atrapada, de este modo, y tenía mis piernas y el uso de mis piernas y podía buscar un rincón sombrío como tú, cuando estaba cansada del sol, o un rincón soleado como tú, cuando estaba cansada de la sombra, y todo son palabras vacías. Hoy no hace más calor que ayer, mañana no hará más calor que hoy, es imposible, y así siempre, vuelta al lejano pasado y de camino al lejano futuro. Y si algún día la tierra cubriese mis pechos, entonces no habría visto nunca mis pechos. Nadie nunca habría visto mis pechos. Pues eso. Este texto es impresionante. La forma en la que puede condensar realmente el ser humano. O sea, para mí, además, habiendo leído y estando tan metida yo en la confesión como género o literario o método, por ejemplo, el ensayo de María Zambrano, o sea, esto es una confesión de Winnie. Es un intento de contener la vida en palabras, de salvarse, de demostrar que existe. Y bueno, es que es una pasada de texto. Y para terminar, porque no lo quiero hacer larguísimo, igual hago una segunda parte de libros porque tengo más de los que hablar, pero bueno, voy a hablar solo de uno más porque esto ya se me está yendo de tiempo. Vengo a comentar Las Vírgenes Suicidas, que lo mismo, es un libro un poco más largo, tiene más de 250 páginas, pero aún así tiene un ritmo, pues dentro de este misterio y esta novela de intriga, que no es, pero a la que se asemeja, tiene un ritmo muy rápido y engancha bastante, entonces, o sea, realmente te mantiene el hilo. Las Vírgenes Suicidas viene a destapar un poco o abordar el caso desde otra perspectiva de las hermanas Lincoln que se suicidaron, ¿no? O sea, tú desde el principio tienes la premisa desde bueno, como el titular del caso, ¿no? Entonces, a partir de la perspectiva de unos chavales vecinos de la familia, se va un poco a volver a esa época en la que sucedió pues lo que sucedió. No sé si podía decir la palabra aquí o se me va a censurar, no tengo ni idea, pero bueno, espero que no pase nada. El caso,
Lo que me parece muy interesante de este libro es lo mucho que te absorbe realmente. O sea, buena parte de este libro ocurre en verano, por eso lo recomiendo. Y es también por esta atmósfera, este clima asfixiante que se respira, como el mal olor incluso también. O sea, es que te viene a contar en realmente muy pocas páginas un universo muy complejo que además, pues, un poco en base al universo en el que estamos nosotros, ¿sabes? No inventa nada y al mismo tiempo la exposición de una sociedad norteamericana con estas dinámicas de el instituto, una familia conservadora, una vida dentro de un barrio de estos que están por ahí en medio de la nada, ¿sabes? Que tú llegas a pues la ciudad, lo que sea, pero que te mueves entre las mismas 4 calles siempre, ¿no? Y todos se conocen entre sí. Pues estas hermanas son todos personajes súper interesantes. Tengo que decir que yo la adaptación al cine de Sofía Coppola no la he visto, o sea, de hecho la empecé a ver y la quité porque no me estaba gustando nada. No la he continuado, entonces no puedo decir si al final está bien o no, pero personalmente me parece que no tiene nada que ver, o sea, como lo que es realmente este libro, la perspectiva, la crítica también, o sea, es que creo que es mucho más interesante que alguien lea este libro sin tener otra concepción de lo que, la concepción de lo que otra persona pueda pensar y poder, sobre todo porque yo creo que al final hay muchas voces aquí dentro, hay muchos detalles y según quien lea va a adentrarse más en unas partes o en otras, va a apreciar más unos detalles u otros y se va a componer su propia perspectiva, porque al final aquí lo más interesante es que no hay una verdad. O sea, no se puede llegar a una verdad porque ellas no contaron una verdad y por tanto lo único que tenemos es una perspectiva exterior de unos chavales que estaban fascinados por ellas y las seguían y las espiaban y comentaban entre ellos y rescataron objetos suyos personales. Entonces, o sea, es una historia de una obsesión realmente de estas personas hacia esas hermanas de entre 13 y 17 años. Y yo creo que ahí está como lo fascinante del asunto, realmente. Cómo las figuras de estas personas pueden desencadenar tanto exterior a ellas y cómo eso se confronta con su propio interior y cómo este enfrentamiento acaba en su muerte. O sea, creo que es un muy buen libro para leer en verano, por ejemplo, por esta cosa de tener como más tiempo disponible, poder meterte de lleno en un universo. Y nada, si habéis leído alguno de estos libros, hacedmelo saber, decidme qué opináis de ellos. Y si tenéis interés en que no se recomiende más, hay otros muchos libros de los que podría hablar que son también cortos y que me encantan. O sea, es que todos estos libros me encantan. Y de hecho es que tenía pensado hablar de más, pero no me está dando tiempo. Entonces, como no quiero hacer un vídeo infinito, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Comentadme qué pensáis leer o qué estáis leyendo este verano. Y si os ha gustado, suscribíos, etc. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!